Muy buenos días, señoras y señores. El Tecnológico de Costa Rica y el Centro de Desarrollo Académico, CEDA, les da la más cordial bienvenida al webinar Elementos curriculares por considerar en el diseño y rediseño de los técnicos dentro del TEC. Esta actividad se realiza en el marco del 30 aniversario del CEDA. Continuamos con la historia de la creación del CEDA. El Consejo Institucional, en la sesión 1725, artículo 18 del 30 de septiembre de 1993, acuerda en firme aprobar la creación del Centro de Desarrollo Académico. Posteriormente, en octubre, el Consejo de Docencia conforma y deja instalado el Consejo Directivo del CEDA, el cual se encarga de que el Consejo Institucional lo apruebe. El reglamento de la creación del CEDA, donde se establecen las áreas y las funciones de la coordinación. Se nombra a su primer coordinador, el nombramiento que recayó en el licenciado José Fabio Hernández Díaz, del Departamento de Matemática. Al año siguiente, en 1994, empieza a llegar el personal disperso de otras dependencias y entra a funcionar formalmente el centro. Es importante hacer notar que la institución estableció 6 propósitos principales para el momento de la creación, de las cuales se derivan 5 áreas de trabajo. A partir de las funciones definidas en el reglamento, son muy similares a aquellas que funcionaron en las dependencias antecesoras. Se encuentran capacitación y asesoría docente, currículo, servicios audiovisuales, evaluación de la calidad académica e investigación educativa. Sin embargo, en enero de 1994, el CEDA inicia funciones con 3 de esas 5 áreas. En el próximo webinar seguiremos con el CEDA y su historia. Durante la celebración, el CEDA reúne a docentes para compartir sus experiencias de innovación educativa. Saludamos al facilitador del evento, el máster Ulises Rodríguez Guerrero, educador y politólogo. Trabaja para el Tecnológico de Costa Rica desde el año 2001, como asesor académico en el Centro de Desarrollo Académico, CEDA. Con 14 años de experiencia como asesor académico en el área de currículum, autoevaluación y capacitación docente. Cuenta con varias publicaciones y documentos escritos en coautoría a nivel universitario. Ponente en congresos, seminarios y mesas redondas a nivel universitario. Asimismo, saludamos cordialmente a diversas autoridades estatales, académicos, administrativos, estudiantes y público en general que nos acompaña. Continuamos con la actividad. Iniciaremos con el webinar titulado Elementos curriculares por considerar en el diseño y rediseño de los técnicos del TEC. Antes de iniciar, algunas indicaciones. Al finalizar este conversatorio, tendremos un espacio de 10 minutos para consultar al panelista y las mismas se harán a través del chat, en el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas. Para el CEDA es un placer y en mi nombre también poder participar en este webinar. Para el día de hoy, como lo indicó la señora Ana Laura, le tenemos el tema de los elementos curriculares por considerar en el diseño y rediseño de técnicos a nivel del TEC. Todo esto lo hacemos en el marco de los 30 años de nuestra querida oficina denominada Centro de Desarrollo Académico y para la cual laboramos con mucho cariño desde hace prácticamente más de 2 décadas. Este tema lo hemos dividido en 2 grandes bloques, si se puede decir. Uno tiene que ver un poquito con la parte histórica de cómo nace este tema de los técnicos en términos de un marco que viene a armonizar todo el sistema. Y la segunda parte, qué elementos debemos de considerar dentro del TEC para el diseño y el rediseño de estos técnicos. En ese sentido, tenemos que tener claro que
en los años del 2015, más o menos, 14, 15, inició, bueno, más bien desde antes, pero desde el 14, 15 inició todo un movimiento alrededor de que se debía armonizar todo el sistema de de las técnicos en Costa Rica. Y en esa idea nace esta organización, si se puede decir, que es el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica. Este marco viene a establecer toda un sistema para, como lo vengo diciendo, armonizar todos los técnicos en Costa Rica. Entonces, ¿por qué surge? Bueno, todos sabemos que Costa Rica empieza a hacer tratados y en ese tratado para pertenecer a la OCDE, y una de las recomendaciones en el 2014 es que la OCDE establece y le indica a Costa Rica todo el tema de técnicos y un poco la desorganización que había alrededor de él. En CONARE y la Universidad Técnica Nacional realizan un mapeo exploratorio en el 2015 sobre los técnicos, es decir, se investigó qué había y cómo, qué características tenían los técnicos en Costa Rica. Entre el 14 y el 2018, se hace el planteamiento de incluir el marco de cualificaciones en el Plan Nacional de Desarrollo. También en el 2015, la Vicepresidencia de la República asume el tema como un espacio para el país prioritario. En el 2016, la Vicepresidencia de la República también integra a varios actores para generar un proyecto y un trabajo. Y estos actores fueron CONARE, MEP, INA, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, el UNIRE y UCAEP. Ya para el 2016 se da la propuesta sobre el Marco Nacional de Cualificaciones, que es elaborada por este equipo que anteriormente señalamos. Entre el 2016 y 2018 se operacionaliza el marco, es decir, se empieza a escribir y a visualizar cómo hacer que esto se puede desarrollar, aplicar, operacionalizar. Ya para el 18 se firma el decreto por parte de la presidencia del presidente de la República, y entre 2019 y 2021 se da la definición de la metodología de cómo se van a elaborar los estándares de cualificación. Más adelante vamos a desarrollar cada uno de los temas de qué entendemos por estándar y qué es la metodología, pero es importante tener esta parte cronológica. Les vamos a presentar un videíto para que entiendan esta parte del marco y posteriormente continuaremos. El video dura 3-4 minutos. El Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica es la estructura reconocida nacionalmente que norma las cualificaciones y las competencias asociadas a las ocupaciones, todo a partir de un conjunto de criterios contenidos en los descriptores que norman cada uno de los niveles de las cualificaciones. Esto con el propósito de orientar la formación, clasificar las ocupaciones y empleos y facilitar la movilidad de las personas en el mundo laboral y educativo. Todo en atención a la demanda del mercado laboral. El Marco Nacional de Cualificaciones está conformado por las siguientes organizaciones: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Aprendizaje, Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas, Unión de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Todas ellas conforman una comisión interinstitucional para la implementación y el seguimiento del marco. El Marco Nacional de Cualificaciones tiene su razón de ser en la necesidad de regular la oferta técnica. Las evidencias señalan la diversidad de oferta con titulaciones, requisitos y duraciones muy variadas, las cuales generan confusión y poca claridad de lo que las personas egresadas de esa oferta están en capacidad de hacer y de lo que los empleadores pueden esperar de estas personas.
Por tanto, el objetivo estratégico es contribuir con la estandarización de la oferta de la educación y formación técnica profesional mediante una estructura, normalización y orientación de las cualificaciones de este sistema. El Marco Nacional de Cualificaciones establece 5 niveles de técnicos, a través de los cuales se norman las cualificaciones del subsistema de la educación y formación técnica profesional de Costa Rica. Estas cualificaciones se elaboran a partir de la indagación de las necesidades de los sectores productivos y se plasman en documentos denominados estándares de cualificación, los cuales son el insumo para el diseño curricular de la oferta alineada al marco. Además, establecen los elementos para la evaluación de las competencias. Asimismo, son útiles porque contextualizan a los usuarios en el ámbito laboral de las ocupaciones consideradas en su desarrollo. Dentro de los principales beneficios destacan los siguientes. Como país, estamos atendiendo recomendaciones de organizaciones tan importantes como la OCDE. Nos permite ordenar y articular el sistema educativo costarricense. Asimismo, Costa Rica en este proceso se ha convertido en un modelo pionero de la FTP para Centroamérica y el Caribe. Nos permite además responder a tendencias globales de la organización de los sistemas educativos. Por otra parte, al sector empresarial le facilita los procesos de reclutamiento y selección del personal. Promueve la pertinencia de la oferta, lo que quiere decir que ésta va a ser más atinente con las necesidades reales del mercado laboral. Establece también un sistema uniforme que permite identificar el nivel de técnico y lo que la persona es capaz de hacer en ese nivel. A la sociedad civil le orienta en cuanto a las rutas de formación que le pueden permitir un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida, reconociendo así sus conocimientos y sus experiencias. También propicia oportunidades de empleo y una retribución salarial acorde con el nivel de cualificación. Toda la información relacionada con el Marco Nacional de Cualificaciones, sus procedimientos, actividades, consultas, cualificaciones, entre otros, puede ser ubicado en la página web en el sitio www.cualificaciones.cr. En el Marco Nacional de Cualificaciones estamos comprometidos con la calidad de la educación técnica y formación profesional, así como con el desarrollo de la economía de nuestro país. Bueno, una vez que hemos escuchado el video, varios elementos de ellos los vamos a profundizar más adelante. Por eso queríamos dar una especie de marco general de dónde surge, valga la redundancia, este marco. Como les indiqué en algún momento, el marco está integrado por estos actores, ¿verdad? El MEP, el Ministerio de Trabajo, el INA, el CONARE, con las 5 universidades, UCAEP y UNIRE, que son las universidades privadas. Todas establecieron un convenio, ¿verdad? Y a partir de ese convenio se creó esta comisión interinstitucional que viene a dotar de una estructura administrativa al marco. También se creó la CIS, que es como el órgano administrativo, ¿verdad? Y acá tiene una coordinación general y un equipo técnico. Esta coordinación general tiene una sección, una parte que es la encargada de la gestión y registro de estándares de cualificación, y tiene otra sección o equipo que trabaja todo el tema de acreditación de planes y programas educativos de las instituciones. Sería todo el tema de certificación de estándares de cualificación y competencias. Es todo el tema de la articulación, ¿verdad? Para la implementación del marco se han definido como 4 grandes rutas, si se puede decir. Primero, está la parte inicial de investigación de toda la oferta de educación técnica. Entonces, detectar las necesidades del mercado laboral, perdonen, determinación de las cualificaciones y estándares, y toda la parte de elaboración de los estándares. Este equipo se encarga de esta sección. Hay otro que es la parte de centros educativos, que es la que le corresponde, bueno, el diseño de oferta, ¿verdad? Y aquí, dijéramos, hay varios actores. Estamos las universidades públicas, están las universidades privadas, están las parauniversitarias, tanto públicas como privadas. Y aquí, pues, la tarea es
crear planes de estudio, programas educativos alineados a esta oferta. Y por supuesto, le corresponde generar la titulación o el diploma. Está también la parte de la gestión del marco, que es todo el tema de la administración y el registro. Aquí, cuando ya se aprobó ese plan, pues se da la administración del catálogo, la acreditación y certificación, y también todo el tema de la articulación entre, sea articulación vertical o horizontal, ¿verdad? Y por supuesto, en un futuro sería todo el tema de la evaluación, y esto va un poco orientado a todo el tema de hacer metaevaluación, ¿verdad? De estar haciendo constantemente análisis de cómo la oferta impacta en el mercado laboral. Esto es un ejemplo para que tengamos una noción de lo que sucedía por allá en el 2015. Imagínense que en el 2015, en la parte izquierda, donde dice distribución de programas, dice que el MEP tenía 55 programas de técnicos, el INA 244, otros 283, para una oferta promedio de 562. Y ahí está un poco el porcentaje de la representación, ¿verdad? Imagínense en que en cada una de estas, una tabla en la parte derecha, viene un ejemplo de 10 instituciones. Y vean el total de horas para un mismo tipo de salida certificable y el número de horas que representaba en esas instituciones. Por ejemplo, para la institución 1 eran 256 horas y ocupaban requisitos de 17 a 18 y entregaban un técnico de administración. Pero vean qué interesante. Por ejemplo, para la institución 9 entregaban un técnico de administración general con 510 horas y ocupaban el 9º aprobado. Y así ustedes podrían ver más adelante, van a tener acceso a la presentación y ver cómo había disparidades, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo y un ejercicio para que vean esas grandes diferencias. Como igual, vean la institución 6 con 160 horas, 160, y entregaban técnico en gestión administrativa. Hasta los nombres cambiaban. Entonces, era parte de esa desorganización y de la poca articulación. Entonces, ¿qué es el marco? Bueno, el marco es una estructura que está reconocida nacionalmente, que norma las cualificaciones y las competencias asociadas a partir de un conjunto de criterios técnicos contenidos en los descriptores, con el fin de orientar toda la formación, clasificar ocupaciones y empleos, por supuesto. También va a facilitar la movilidad entre las personas, la idea es que facilite movilizarse dentro de los mismos técnicos, y todo lo anterior de acuerdo con la dinámica del mercado laboral. Ahora, ¿qué es el Catálogo Nacional de Cualificaciones? El Catálogo Nacional de Cualificaciones es un compendio de estándares que vienen a organizar mediante un código un campo de estudio específico. Y esto fue establecido inicialmente por la UNESCO en un clasificador internacional que le llaman de normalización de la educación. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos. Este estándar de cualificación, ¿qué son? Bueno, los estándares pueden entenderse como definiciones de lo que una persona debe hacer, debe saber, debe ser, debe convivir, para ser considerado competente en un nivel de cualificación. Los estándares deben lograr, como resultado de aprendizaje, siempre lograr el tema de la calidad como elemento presente. El estándar es un documento oficial, de carácter oficial, que debe ser aplicado a todo el país, a toda la república, y debe establecer lineamientos para la formulación de estos planes, ¿verdad? Vean este estándar por ejemplo, de ciberseguridad. Este estándar de cualificación establece, por ejemplo, los aprendizajes mínimos por nivel. 2, brinda lineamientos para el diseño y la alineación de los planes y programas de estudio. Contiene evidencias requeridas para la certificación de competencias.
Todo el marco ha definido una carpeta o catálogo nacional. Esta carpeta lo que hace es organizar, dijéramos, todos los técnicos. Si dentro del TEC queremos crear un técnico, pues bueno, tendríamos que buscar en cuál de estas carpetas de catálogo podríamos encajar. Entonces, tenemos la carpeta de educación, artes y humanidades, ciencias sociales, periodismo e información, administración de empresas y derecho, tecnologías de la información y la comunicación, ingeniería, industria y construcción, agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria, salud y bienestar y servicios. Deberíamos, cuando vamos a crear el técnico, ver en cuál de estos es donde orientaríamos nuestro técnico a crear. ¿Qué es lo interesante del marco? ¿Cuál es esa parte positiva? Bueno, lo primero, atiende una recomendación de la OCDE. Al ser parte de este convenio, pues teníamos la obligación de crear toda esta organización del sistema. Viene a ordenar y articular el sistema educativo costarricense. Costa Rica viene a ser un modelo pionero en Centroamérica y el Caribe. Responde a tendencias globales de organización de los sistemas educativos. Facilita procesos de reclutamiento y selección. Promueve la pertinencia a la oferta al crear un estándar que permite identificar el tipo y el nivel donde está el técnico al cual vamos a crear o orientar. Orienta a las personas en su ruta de formación de acuerdo con sus habilidades y, por supuesto, promueve el aprendizaje permanente. Vean esto que es importante. Cuando vamos a crear un técnico, tenemos que tener claro que el marco regula y establece 5 grandes niveles. Está el técnico 1, el técnico 2, 3, 4 y 5. Más adelante vamos a ver también, puede ser una pregunta que surja, ¿a quién le corresponde qué? Por el momento veamos que si el técnico 1 es de nuestro interés, debemos de tener claro que el técnico 1 debe tener 400 a 700 horas como máximo. Y debe tener como requisito mínimo el segundo ciclo de educación básica, general básica. Y concluye con el requisito mínimo también de escolaridad para la titulación con el mismo. Si ustedes notan así, cada uno igual el 2 son 1200 horas a 1600 como máximo. El 3, 2300 a 2800 como máximo. El 4, 2840 horas. El 5 trabaja con créditos porque está orientado solamente para las universidades. Vean que, a diferencia de los anteriores, del 1, 2 y 3, el requisito mínimo de escolaridad, la parte derecha para la titulación, sí cambia en el 4 y el 5, porque ya aquí termina con educación diversificada y en el 5 con un diplomado, sea en diplomado para universitario o un técnico superior universitario. Esto que les expliqué anteriormente, es importante tener claro, por ejemplo, para el caso de las universidades, no podemos crear los 5 técnicos. En el caso del Consejo Superior de Educación, que aglutina al MEP para universitarias públicas, privadas, colegios universitarios, ellos pueden crear, en el caso del MEP, solamente puede crear el técnico 4. Las parauniversitarias públicas, privadas y universitarios pueden crear el 5. En otras palabras, el MEP no puede crear 5. Nosotros no podemos crear 4, técnicos 4. El INA y los entes de formación públicos y privados no universitarios pueden crear 1, 2 y 3. Las universidades públicas pueden crear 1, 2, 3 y 5, pero no podemos crear técnicos 4. Y las universidades privadas pueden crear 1, 2 y 3. Esto es importante tenerlo en consideración. Les decía, eso es meramente un referente, que vean, por ejemplo, en la parte izquierda donde dice CINE, que es el clasificador internacional de normalizado de educación, cómo organiza un mismo código, ¿verdad?, de campo amplio, con varios tipos, y cómo nosotros vinimos también a organizarlo con el marco en la parte derecha, con el tema de redes. Y vean cómo la cualificación varía
estando dentro de un mismo campo de profesión, que son las redes, varía en el tema de profundidad, porque pertenece al mismo campo. Vean que, por ejemplo, la cualificación, la primera dice que es instalación de infraestructura, el segundo es de soporte, el tercero es de configuración, el tercero también es el cuarto es de configuración de redes, y el último es de tecnologías. Pero todos pertenecen a niveles diferentes. Uno es al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Pero todos pertenecen a la misma familia, si se puede decir. Y está alineado a ese marco de clasificación internacional. A hoy, si no ha cambiado, porque esto es un constante, es dinámico, existen 274 cualificaciones aprobadas. Recuerdan al inicio que les hablé de 500 y algo, y ha crecido. Así que puede haber por ahí de, no sé, voy a decir un dato que no es corroborado, pero me imagino que puede andar por ahí de un 40-50% ya de estándares aprobados y que hay un 60% todavía por alinearse, si se puede decir. Estoy diciendo un dato no real, pero con los datos iniciales podrían ser que ande por allí. Ahora, esta es como la parte histórica y contexto que quería plantearles. Vamos a hablar ahora de los elementos curriculares que debemos considerar. Es decir, una escuela, un programa del TEC quiere crear un técnico que debemos de considerar. A grandes rasgos, estos son los elementos. Bueno, tenemos 2 páginas. Tenemos la portada, la presentación, una tabla de cuadro contenidos, debe tener una introducción, datos generales, una justificación externa e interna, debe tener fundamentos, propósitos o fines. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Debe tener claro la cualificación y el perfil, un pensum o una estructura y malla curricular, los programas de curso, las condiciones académicas, debe tener la administración curricular y organización, los recursos, la bibliografía y los anexos. Todo esto además de que tenemos que cumplir con algunos plantillas que el marco solicita debemos de entregar. Y estas plantillas están ubicadas en los anexos, que es el punto 16. Pero la parte de la estructura y la organización curricular está normado de acuerdo con el manual para el diseño de planes de estudio del TEC, que es el que el SEDA administra y utilizamos para la asesoría con las escuelas, que de paso fue aprobado este año a nivel institucional. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La justificación a grandes rasgos, en términos de su dimensión externa e interna, vamos a plantear algunas preguntas rápidas o ideas de generación que uno debe preguntarse a la hora de plantear el técnico. Entonces, la justificación debe responder cosas como cuáles son las necesidades de desarrollo de ese entorno profesional, económico, político del país a las cuales va a responder ese técnico. Si se toman en cuenta para esa carrera que vamos a plantear técnico, las tendencias mundiales y regionales de desarrollo, si se han realizado estudios de impacto social de esa carrera que queremos plantear, sobre todo en temas del entorno de empleadores y egresados, si existe correspondencia de ese plan de estudios con la demanda laboral, porque hay veces son espacios que están decayendo o son espacios que están emergiendo o sencillamente operantes que se mantienen, ¿verdad? Entonces tenemos que ver dónde nos ubicamos. Tenemos que preguntarnos si han llevado a cabo análisis de ofertas curriculares semejantes o similares, si vamos a entrar en competencia con otras, tanto dentro de la universidad o fuera de ella. ¿Qué características va a tener esta carrera para cubrir las necesidades de la población meta? Y aquí también es importante, siempre yo le digo a los compañeros cuando trabajamos en el diseño, que hay que ponerle el sabor TEC, ¿verdad? Lo que distingue como TEC a nuestros técnicos o a las carreras en general. ¿Cómo responde la unidad académica y la carrera por medio del plan a los fines, principios, tanto de la misión del TEC como del programa o de la escuela que propone? Si se utilizan las experiencias del TEC, tanto en grado como posgrado, para ponerlas a disposición de este técnico, ¿verdad? Y renovar la oferta. ¿Qué elementos contribuyen o va a contribuir esta carrera para el desarrollo de esta disciplina o de la profesión? Viene el TEC y esa unidad que va a proponer o esa carrera
toda la madurez académica para ofrecer el programa. ¿Cómo logramos articular todo lo que vamos a plantear en el técnico con toda la experiencia que tiene el TEC en docencia, en investigación y extensión? ¿Cómo se incorpora en el plan de estudios todas las experiencias y los resultados obtenidos por las investigaciones, por los proyectos de extensión, por los procesos de acreditación de las carreras? Todo esto es importante contemplarlo y hay más preguntas en la justificación. ¿Tiene la carrera los docentes capacitados para llevar a cabo el plan o la propuesta? ¿Tiene la unidad académica infraestructura para implementar la carrera? Aulas, recursos didácticos, bibliográficos. ¿Qué debe y puede hacer la unidad académica para mejorar los recursos que ya tiene? ¿Tienen los estudiantes accesos a recursos suficientes y renovados, entiéndase, en infraestructura, recursos didácticos, biblioteca, bases de datos, etcétera? ¿Ok? Todo esto es importante considerar en la justificación. Y hay más preguntas. Y todo lo que hemos planteado no es que es en forma lineal, pero son preguntas generadoras que vamos y deben incorporarse en la justificación. Una vez que tenemos claridad con la justificación, vamos a trabajar en la fundamentación. Yo siempre les digo un poco para orientar que la fundamentación es como el marco teórico de cuando trabajamos la tesis de grado en licenciatura, una maestría o el doctorado. Entonces, la parte de la fundamentación son los referentes teóricos. Y acá se divide en dos grandes componentes, la parte científico-tecnológica y la parte pedagógica. ¿Qué es la parte científico-tecnológica? La parte científico-tecnológica tiene que ver con la parte de la epistemología. Y la parte de la epistemología es tiene que ver con la teoría del conocimiento de la carrera. Entonces, si yo estoy hablando de un técnico en administración de empresas, por ejemplo el TAE, pues estamos hablando de cuál es la teoría, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría que sustenta la administración de empresas? Esa es la parte epistemológica, es decir, es la teoría del conocimiento de la administración de empresas. Entonces, acá planteamos entonces toda la parte de quién es la administración de empresas como disciplina, o qué es la medicina como disciplina. ¿Cómo se conceptualiza el objeto? Es decir, no vamos a plantear un técnico sobre la administración de empresas, pero sí sobre una parte o un eje o un área temática de la administración de empresas. Entonces, ¿cómo se conceptualiza el objeto? ¿Cuáles son las áreas disciplinarias? Es decir, ¿cuáles son las disciplinas que van a nutrir a este técnico? De nuevo, si yo pienso en el TAE, que es el técnico de administración de empresas, y lo uso de ejemplo porque recién lo acabamos de tramitar para ser aprobado en el Marco Nacional de Cualificaciones. Ellos, por ejemplo, uno no puede pensar que el técnico en administración de empresas no tenga por aporte como disciplina otras disciplinas como la matemática o la estadística, ¿verdad? ¿Cuáles ejes curriculares? Bueno, pueden ser ejes curriculares propios, como por ejemplo el trabajo en equipo, ¿verdad? O el trabajo en empresa. Y esto también hay que conceptualizarlo. También hay que incorporar una visión flexible, ¿verdad? De los elementos que se plantean allí. También se deben establecer claramente los requisitos de ingreso y graduación. También se deben definir claramente cuáles van a ser los ejes temáticos y transversales fundamentales. Pero aquí hay que tener en cuenta que son tanto los transversales que propone la cualificación, ¿verdad? Porque ya lo estableció la cualificación, como los ejes transversales que propone la escuela, que son propios de la escuela. Y también hay que incorporar en ese ejercicio los que el TEC ha planteado como parte de su modelo pedagógico y modelo académico. Y finalmente, pues, debe existir correspondencia entre todos estos elementos. Una vez que tenemos claridad en esto, entonces viene la gran pregunta, que también tiene que estar claro en los fundamentos, y es, ¿cómo voy a enseñar esto? ¿Cómo va a enseñar esto? Entonces viene la fundamentación pedagógica. Es decir, todo eso, ¿cómo se va a enseñar? Entonces aquí vamos a plantear cómo se va a enseñar, cómo se va a aprender, cómo se va a evaluar, cuál es el modelo y el método de enseñanza-aprendizaje que vamos a utilizar, cuál va a ser el paradigma que vamos a desarrollar o a propiciar, o qué elementos paradigmáticos me interesa desarrollar, cuáles van a ser las técnicas didácticas que más me interesa
desarrollar cómo va a ser esa relación profesor-estudiante, estudiante-profesor, qué tipo de evaluación va a ser, sumativa, formativa, diagnóstica, más sumativa, más formativa, y por supuesto incluir todos los principios metodológicos que me interesan desarrollar. Y aquí vamos a dejar plasmado eso. Y todo esto va después a ver y a facilitar todo el diseño y el desarrollo de cada uno de los programas de curso, ¿verdad? Porque todos estos elementos me van a definir cuál va a ser el método que va a desarrollar en el curso, tipo de evaluación y los temas de la disciplina que voy a plantear en este técnico. Después de los fundamentos, vamos a plantear los propósitos o fines del programa, tanto de la escuela que propone este técnico como del técnico en sí mismo. Entonces aquí va, por supuesto, el propósito se refiere a la intención. Es el camino que se va a trazar para el logro de la tarea, es decir, del logro del desarrollo de este técnico, ¿verdad? Como propuesta académica para la sociedad. Después de que hemos planteado la justificación, los fundamentos, los propósitos, venimos a plantear la cualificación y el perfil. La cualificación ya está establecida en el marco de cualificaciones. Si yo fui y escogí, fui y planteé mi técnico y yo busqué mi técnico y mi técnico está dentro, ¿se acuerdan las categorías que les planteé? Entonces ya yo tengo la categoría, ya sé que es del área de la administración de empresas, pertenece al tema de los técnicos en administración de empresas. Entonces ya ahí establezco cuál es mi competencia, porque ahí están establecidas las competencias específicas, están establecidos los resultados de aprendizaje y están establecidos los resultados de aprendizaje transversal. Ya ahí están dados. Eso es lo mínimo que debe tener. Y ahora sí, eso que está planteado en la cualificación, lo debo de plantear en términos del perfil a nivel del técnico. Entonces, el perfil, también hay elementos del perfil que ya están establecidos como requisitos, ¿verdad? Que si tienen que tener, haber concluido la primaria o haber concluido noveno año o 10º año, o tener la conclusión de diversificado, pero también puede haber un requisito especial que el TEC establezca, dependiendo del programa. Está el perfil de formación, que tiene que ver con el conocer, que es conocimiento, hacer, que es toda la parte de herramientas, laboratorios, sistemas que debo utilizar para poder desarrollar una área determinada dentro de este técnico. El vivir, es decir, cómo me relaciono yo con el otro, y el ser, que es cómo soy desde mi punto de vista como persona, como ser humano, en mi interacción. Y finalmente el perfil de egreso, que es toda la parte de laboral, ¿verdad? Entonces, este es un solo componente, toda la cualificación como el perfil. Después venimos con el pensum, llamamos pensum para hacer las diferencias, que hace referencia a la estructura curricular, que es la malla, y a los programas de curso que conforman el técnico. Aquí voy a darles un rápido ejemplo. Me tomé algunos elementos del TAE, ¿verdad? Para que lo vean como ejercicio y ejemplo. Por ejemplo, el TAE tiene como código este curso, el TAE 1001, que es el curso de Administración General. Para el bloque 1, tiene 7 semanas, 4 horas presenciales, 10 horas extra clase, para un total de 98 horas. Y así para cada uno de los cursos. Eso es como la parte de la estructura. Y como ejemplo de la malla, pues aquí vemos los bloques, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, cómo hay interrelación entre los cursos. Y bueno, al final, esto es un ejemplo, ¿verdad? De cómo se organiza una malla. Después vienen las condiciones académicas. En las condiciones académicas, aquí vamos a plantear toda la organización y administración, cómo vamos a organizar y administrar el técnico, cómo va a ser la administración y la gestión curricular, cómo van a ser los recursos o qué tipo de recursos docentes tenemos y administrativo, qué tipo de recursos, tanto infraestructura, equipos, aulas, laboratorios, bibliografía y recursos didácticos se cuenta,
también tenemos que considerar todos estos recursos, por supuesto, los tiene la escuela y el TEC. Entonces es cómo vamos a tener disposición y qué en cantidad y calidad vamos a tener a disposición para este técnico. Ahora bien, estos elementos que hemos hablado son los elementos propios del diseño junto con los anexos, pero los anexos, aquí específicamente vamos a desarrollar las plantillas que plantea el marco, que deben ser entregadas y desarrolladas junto con el diseño para la aprobación, ¿ok? Entonces, cuando hemos terminado el diseño curricular, o paralelo, vamos a realizar estas plantillas. Las plantillas tienen un código, como ven ahí, el DS01, DS02, DS03. La DS01 tiene que ver con la información general del programa de técnico. Es decir, cuál es el técnico, a qué cualificación hace referencia, qué tipo de técnico va a desarrollar o área, etc. El DS02 tiene que ver con el programa de curso, ¿verdad? Ahí viene, a ver, viene una... recuerdan que les planteé que venía el resultado de aprendizaje, la cualificación, resultado de aprendizaje transversal, viene la competencia y la competencia específica. Bueno, cada curso debe responder a él. Entonces aquí viene una síntesis del curso. Porque nosotros, y digo nosotros como TEC, tenemos que desarrollar el programa de curso de acuerdo con lo que establece el REA, el Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje, en el artículo 47. Tiene que tener todos los componentes del programa de curso. De ese REA, de ese programa de curso que establece el REA en el artículo 47, vamos a extraer lo que vamos a plantear en el DC02. ¿Ok? El DC03 es el perfil del docente. Para este curso necesito un docente con estas características. El DC04 es una declaración jurada que hace el programa a través del coordinador o el posible coordinador o el director del programa, de que se compromete a ciertas condiciones que estaban declaradas ahí en el documento. El FRMNC06 es la solicitud de estándar. Esto es que resulta que vamos a aquellas familias, ¿verdad? Y no existe el técnico que queremos. Entonces tendríamos que hacer primero la solicitud de un estándar nuevo al marco a través de este plantilla. En el caso, por ejemplo, de nuevo tomo el ejemplo del TAE. El TAE ya había trabajado en la solicitud, de hecho ellos fueron pioneros en el tema de la generación de la cualificación del TAE en el marco y tuvieron un papel muy preponderante. Ya ellos no hicieron eso porque ya lo habían trabajado. El 08 es la solicitud de revisión de diseño. Voy de nuevo. El TAE acaba de enviarse a aprobación, entonces ya ellos hicieron esta solicitud de revisión de diseño o va en camino en este caso. El 09 es el resultado de la revisión del diseño, si está alineado al planteamiento, y ahí llegaría una especie de resolución de si lo aprueban. El 12 es una tabla comparativa de contenidos. Este 12 es vital porque es una especie de matriz donde logramos ver el programa de curso. Vamos a ver la competencia, las competencias específicas, los resultados de aprendizaje, los resultados transversales y todos relacionados con los elementos del perfil que hemos planteado. Entonces, este para mí es de los elementos medulares de este anexo en el tema del diseño curricular. Y es vital porque permite ver en su conjunto toda esa dimensión del diseño curricular. Después vienen los programas de curso en formato TEC, de acuerdo con el reglamento del REA, del artículo 47. El currículum vitae de profesores del programa que van a plantearse, y puede haber algún otro que el programa quiera o necesite poner. Entonces, a grandes rasgos, estos son los elementos que van a ir en el anexo. Más o menos, este es un formato de esos plantillas. Por ejemplo, está la plantilla para la solicitud para la información del técnico. El DC01. Entonces, esto se llena y se enviaría dentro del técnico
a aprobación cuando se esté trabajando en la propuesta. Ok, hasta aquí hemos hablado de todo el tema curricular y una vez que hemos terminado, ¿qué sigue? Pues en el TEC ya definimos a través de la dirección del SEDA, de la Vicerrectoría de Docencia, una ruta. Una vez que el asesor estuvo trabajando con el equipo de los que están proponiendo el técnico y una vez que el técnico está concluido y el asesor le ha dado la aval de que está concluido, entonces la escuela o programa que propone, pues aprueban en su consejo la propuesta de técnico. Una vez que la propuesta de técnico está aprobada, el asesor que trabajó en la propuesta o al que el director designe, el director del SEDA me refiero, hace un informe técnico. Una vez que este informe técnico se dé, obviamente en términos positivos, entonces se procede a enviar a la dirección del SEDA para que dé el aval positivo también. Una vez que el director del SEDA da el aval positivo, este lo traslada a la Vicerrectoría de Docencia y es el vicerrector o vicerrectora de docencia quien, de turno, quien le va a dar el aval final y lo envía a la rectoría para que el rector lo envíe a CONARE. En CONARE lo envían a la oficina de OPES, ¿verdad? La Dirección Académica de OPES. Ellos hacen el estudio, entregan el DC09, si no me equivoco, si mi memoria no me engaña, que es el resultado del estudio, y si es una aprobación en positivo, lo remiten al marco, y el marco lo aprueba, la CIS, aquella, lo aprueba, y una vez que lo aprueba, lo anotan en la página de la cualificación, y entonces ese marco, ese técnico pertenecería ya al Marco Nacional de Cualificaciones y por ende ya pertenece al sistema como tal. Y este procedimiento está establecido en el oficio SEDA 115-2023 y en el oficio VIDA 144-2022. A grandes rasgos, este es nuestra propuesta, dijéramos, de webinar, de cómo debe considerarse. Hay muchas cosas, pueden haber muchas dudas y estamos a la orden. Así que muchas gracias por su atención y aquí también hay algunos elementos que ustedes podrían consultar. Voy a dejar de compartir y quedo a la orden para las consultas. Muchas gracias por toda la valiosa información, Ulises. Le damos el espacio a la máster Marta Quesada, que hará lectura de las consultas. Gracias, compañeros. Gracias, Ulises. Gracias, Ana Laura. Tenemos una pregunta de Zuli Solórzano Naranjo. Ella nos consulta. ¿El total de horas para definir el nivel técnico está integrado por las horas de trabajo en clase y las horas prácticas? Repítame la pregunta, Marta, perdone. Sí, claro, con gusto. Gracias. El total de horas para definir el nivel técnico está integrado por las horas de trabajo en clase y las horas prácticas. Sí, sí está integrado por los dos. De hecho, una de las tareas, bueno, esto es un tema nuevo para todos, no el diseño, pero sí el entender un poco la lógica de organización de los técnicos. Vieran que una de las experiencias que nos hemos topado con el trabajo de los técnicos es que cuando usted ve las horas ahí, de 1400 a 1700, que 2000, hombre, a la hora de tener que organizarlas en términos de, porque tampoco puede ser un técnico que dure 3 años. O sea, dependiendo del nivel del técnico, dijéramos, no podemos durar 2 años, 3 años porque no se vuelve atractivo. Entonces, hay que buscar formas muy creativas, flexibles, de hacer que los técnicos sean académicamente robustos, académicamente de calidad, pero también que no sean largos. Entonces, en respuesta, sí, incorporan tanto el trabajo en clase como el trabajo extra clase. Gracias, Ulises. Tenemos solamente esa pregunta. Te escuchamos, Ana Laura. Muchas gracias, compañeros, por todas las consultas. De esta forma, damos por finalizada esta actividad. El siguiente webinar será el 27 de julio
con el tema de cómo hacer que la normativa sea una aliada al evaluar. Agradecemos al máster Ulises Rodríguez Guerrero por sus aportes brindados y ha sido un honor compartir con todos ustedes. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Gracias.